amigos, les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder del Lo Alto aquí en Lima, Perú, hoy día 23 de marzo del 2025. Y vamos a continuar con nuestros mensajes en el Evangelio según San Juan. Y en esta vez en el capítulo 6. Así que tenga usted una Biblia física a la mano, un cuaderno de notas, un par de lapiceros para que no le vaya a fallar uno, entonces usted tiene uno de repuesto, para que pueda anotar y luego meditar sobre lo que el Señor le va a hablar en esta mañana. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que sea su Espíritu Santo llevándonos a toda verdad. Así que vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Este es el día que tú has hecho, Señor, para nosotros regocijarnos en ti, para, Señor, buscar de tu rostro, para meditar en tu palabra, que es la instrucción para nuestra vida. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea quitando, Señor, todo velo que impide que tu revelación llegue a nuestras mentes y corazones. Padre, declaramos tu poder, declaramos tu gracia, declaramos tu misericordia manifestándose en cada hogar, en cada familia, en cada persona, Señor, en cada matrimonio. Señor, sé tú mostrando tu gracia, Señor, para salvación, para restauración, para liberación, Señor. Amado Padre, nos ponemos en tus manos y, Señor, declaramos tu victoria en este día sobre todo poder del enemigo. Declaramos, Señor, que toda artimaña, todo plan es derribado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, si tienes una Biblia a la mano, ábrela en Juan capítulo 6 y vamos a ver del verso 1 al 15 que nos relata justamente la alimentación de los 5,000. Así que vamos a leer este pasaje. Acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, para hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bien, la semana pasada estábamos viendo este mismo
Evangelio de Juan, estábamos culminando lo que es el capítulo 5 y estábamos viendo que Jesús había mostrado a esos testigos importantes que reafirmaban que Él decía quién decía ser realmente. Es decir, que afirmaban que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que había venido por parte de Dios para cumplir con la voluntad de Dios. Y algo que estaba meditando y viendo también es que cuando Jesús presenta, ya a finalizar el capítulo 5, Jesús está hablando de parte, está testificando, está hablando del final de estos testigos, por decirlo, lo que presenta en esta porción, y dice en el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y cuando está usando acá escritos, está hablando de el logos, de la palabra escrita, en este caso la ley y los profetas, que también va a dar testimonio Jesús de que las escrituras componen la ley y los profetas. Pero está diciendo de que Moisés escribió de él, y citábamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y 18, que hablan sobre el profeta que vendría, que levantaría el Señor y a quien debían oír. Entonces está haciendo mención a lo que Dios le reveló a Moisés, y Moisés lo escribió, lo dejó escrito, es decir, escrita esa palabra, y esa palabra escrita es lo que nosotros conocemos como el Logos. El Logos. Y también Juan habla de ese verbo o ese Logos que se hizo carne, que se hizo presente, que habitó entre nosotros. Entonces, porque ese es el testimonio que Juan dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en el contexto general del Evangelio de Juan, se habla de la redención que se tiene que llevar a cabo a través del Mesías, del Hijo de Dios, de la persona de Jesucristo. Y aquí Jesús, hablando de los testigos, está citando a Moisés, a los escritos, pero también usa una palabra que en el griego original está plasmado en este pasaje, y que claro, nosotros no lo podemos ver porque está en nuestro idioma, ¿no? Pero dice, pero si no creéis a sus escritos, versículo 47, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo que está diciendo Jesús es el Logos, lo escrito, lo que Dios le reveló a Moisés para que él dé testimonio que refleja la voluntad del Padre, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida para vivir en obediencia, para agradarle a Él, para hacer su perfecta voluntad y ser bendecidos, ser nosotros habilitados para poder recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene, porque sus pensamientos son de bien y no de mal, nos dice también la Escritura. Pero sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como está el cielo en lo alto y nosotros estamos aquí en la tierra, así es de alto los pensamientos de Dios. No lo podemos entender. Por eso tenemos que vivir por fe y no por vista. Por eso tenemos que aplicar lo que Dios nos dice en su palabra para ser bendecidos y cumplir con el propósito real para el cual hemos sido creados. Pero luego dice, versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y aquí la palabra palabras es rema. ¿Y qué es rema? La palabra rema es una palabra revelada, una palabra ungida, una palabra que está de alguna manera trayendo un cumplimiento puntual en una etapa. Es decir, Jesús está diciendo
Ustedes no están creyendo en mis palabras, que yo soy el Rema. Yo estoy dándole la revelación de Dios para este tiempo. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy lo que se dijo en el Logos. Y ellos estaban escuchando, estos religiosos, estos líderes religiosos estaban escuchando esto y no podían entender, no les alumbraba el entendimiento. Ahora, ¿por qué Jesús les explica y les dice esto a los líderes? Porque los líderes son los que tienen influencia sobre el resto de la gente. Cuando nosotros queremos llegar a un grupo de personas, hablamos con los encargados, hablamos con los líderes, hablamos con las personas que quizás en una asamblea se ha nombrado o se ha escogido o se ha votado por esas personas para que sean los representantes. Entonces, estos eran los representantes espirituales, los designados, los llamados a instruir al pueblo en los principios espirituales. Pero ellos estaban equivocados, ellos no tenían la revelación, ellos estaban viéndolo desde una manera religiosa. Pero Jesús le está diciendo, aquí ustedes no están aceptando la revelación que están viendo con sus propios ojos. Y está justamente diciéndoles, miren, si no creen en mí, las obras que mi Padre me ha mandado a hacer son las que dan testimonio de mí. Ustedes dicen que en la ley se necesitan 2 o más testigos. Pues tengo a Dios por testigo, tengo las obras, tengo a Juan y luego mis discípulos son los que van a dar también testimonio. Es decir, más de 2 testigos. Y ellos mismos inclusive eran testigos porque estaban viendo las obras, pero no las estaban aceptando. Y es por eso que eran culpables. Es por eso que ellos iban a ser juzgados. Porque todo aquel que rechaza al Mesías, que rechaza al Salvador, a quien Dios ha designado para salvar a la humanidad, entonces tendrá juicio. Por eso, queridos amigos, hermanos, cada persona individualmente tiene que tomar la decisión más importante de su vida, abrirle su corazón, recibir a Jesús, entregarle su vida para que Él se convierta en el Señor y Salvador de su vida. Es una decisión personal, es una decisión que todo ser humano tiene que tomar. Por eso siempre instamos a que usted reconozca su condición de pecador, porque al rechazar a Jesús, ese es el pecado imperdonable, porque usted está rechazando lo que Dios ha dado como solución al problema mundial. Amigos, hermanos, el problema no es el sistema, el problema es el corazón del hombre, que tiene que ser transformado, que tiene que ser cambiado. Todo lo que vemos, el fruto de la maldad, el fruto del pecado, es por la condición del corazón del hombre que está apartado de Dios. Todo lo que vemos, la maldad, el sicariato, el robo, la extorsión y todo lo que vemos en la actualidad es simplemente producto de un corazón no transformado por el poder de Dios. Solamente Dios puede cambiar al hombre, nadie más, ni la psicología, ni el sistema político, nadie, porque tenemos democracia, pero en la democracia también se gestan líderes que son corruptos y nosotros somos testigos en nuestro contexto político y también en otros países, en otras naciones del mundo. Pero solamente va a venir el cambio cuando Jesús reine en los corazones, cuando Jesús transforme al ser humano de adentro hacia afuera. Entonces, todo el contexto del Evangelio de Juan habla de esa redención, habla de ese rescate que solamente va a poderse lograr cuando Cristo more, reine en los corazones del ser humano. Y esto lo vamos a ver también a lo largo de este pasaje. Dice el versículo 1 del capítulo 6, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aquí está haciendo 2 menciones. Y primeramente
Cuando dice después de esto, nos está dando un tiempo indefinido. Entonces, lo que está diciéndonos aquí, que hay un intervalo de tiempo que no se puede medir. Puede haber pasado un mes, puede haber pasado 2 meses, 3 meses, medio año, no se sabe. Pero solamente nos dice después de esto. Pero dice Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Hace mención al mar de Galilea, que era conocido por los mismos judíos, era un lugar donde ellos habitaban, moraban, donde muchos comercios se desarrollaban. Y dice el de Tiberias. Hace mención a este nombre que le dio el Imperio Romano. Estableció así que ellos eran los que gobernaban, que ellos eran los que tenían el dominio, el control político de ese lugar. Entonces, ahora, cuando habla de Galilea, está hablando para los judíos de un lugar de revelación, porque es ahí donde ellos sabían de que el Mesías de alguna manera iba a aparecer. Ahí es donde él iba a desarrollar parte de su ministerio. Y habla de Tiberias teniendo el asunto gentil, la influencia gentil, el gobierno gentil, en el cual ellos estaban siendo dominados, subyugados. Entonces, está hablándonos de dos contextos, del asunto de la revelación espiritual, y también nos está hablando de lo que es el mundo en sí, de la globalización, de lo que imperaba en ese tiempo. El Imperio Romano estaba gobernando, estaba en todo el mundo conocido. Ellos eran los que gobernaban, ellos eran los que los habían tomado como rehenes cautivos, estaban siendo subyugados por ellos. Entonces, aquí nos habla de ese alcance que va a tener el ministerio de Jesús. Jesús no solamente vino a buscar y salvar lo que se había perdido, sino que también en el aspecto de los judíos que habían perdido la visión, que se habían desconectado porque se habían centrado más en un cumplimiento estricto de la ley, en un asunto y en una perspectiva religiosa. Pero Jesús lo que está diciendo aquí, está hablando también de que su evangelio tiene que afectar a las naciones, tiene que afectar también a aquellos que no forman parte del pueblo de Israel. Entonces está poniéndonos en los dos ámbitos, por decir así. Y dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacían los enfermos, las sanidades, los milagros de restauración. Entonces, en el contexto hebreo también, se puede decir de que la sanidad es una restauración de órganos afectados, restauración del cuerpo, pero también es una reparación, por decirlo así, tiene el mismo sentido de reparación. Entonces, vemos aquí que lo que Dios quiere hacer es restaurar, quiere hacer de nuevo, quiere reponer, quiere componer lo que está ahorita afectado por el pecado, lo que está pervertido por el pecado. Esa era la razón por la cual Jesús vino. Entonces está hablándonos de esa necesidad. Y la gente veía eso, veía esa restauración, veía esa reparación. Y dice que eso hacía que la gente, la multitud le siguiera, porque veían las señales que hacían los enfermos. Dice el versículo 3, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dice que subió a un monte que se supone o se piensa que es los altos del Golán,
ahora en este tiempo actual, y Jesús se sienta. Ahora cuando Jesús se sienta, dice que se sienta con sus discípulos, esto nos habla de un compartir, básicamente con su entorno. Y siempre que Jesús se sienta con sus discípulos es para enseñarles, para darles una revelación específica a ellos. Entonces, nos está hablando aquí de que Dios, a través de Jesús, quiere impartir revelación. Quiere darnos conocimiento. Quiere mostrarnos su plan. Quiere que nosotros estemos conectados con Él para conocer su voluntad agradable y perfecta y poder movernos en función a su plan, a sus propósitos y a sus metas. Entonces, ahí Jesús está sentado con sus discípulos para darles una revelación, está preparándolos, está impartiéndoles, está poniéndoles en conocimiento de lo que Dios quiere hacer. Entonces luego, versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Está haciendo mención a la Pascua, a una fiesta que era exclusivamente de los judíos, porque ellos habían vivido esa experiencia al ser liberados de Egipto. Y esto también nos hace énfasis a lo que es la redención, el rescate de Dios y el propósito de Jesús. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, hablando de no solamente del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Él se dio en rescate. Por eso que en la Pascua ese cordero inocente ocupaba el lugar del pecador. Esa sangre inocente era derramada a favor del pecador, ocupaba el lugar, y esa sangre lo liberaba de la muerte. Y ahora nos libera a nosotros de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es estar separados de Dios, porque muerte significa separación. Cuando nosotros morimos físicamente, no es exterminio, sino es separación. Nuestro espíritu y alma se separan de este cuerpo. Y dice el libro de Proverbios que el espíritu vuelve a quien lo dio. Es decir, vamos a ir delante de Dios. Pero si nosotros no hemos hecho su perfecta voluntad, si nosotros no hemos vivido para Dios, lamentablemente vamos a estar separados de Dios. Esa es la muerte espiritual. Hemos experimentado la separación del cuerpo físico, de nuestro espíritu y alma, de este cuerpo físico. Eso es muerte, separación. Pero la muerte espiritual es estar separado por la eternidad de la presencia de Dios. Porque la Biblia nos revela de que solamente hay dos lugares donde el hombre puede ir luego que ha sido separado, ha muerto físicamente. Cuando vamos a la presencia de Dios, si hemos vivido dentro del propósito de Dios, si hemos cumplido con lo exigido por Dios, que tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y si no hemos cumplido con eso, sino que hemos establecido nuestros propios conceptos, principios, pensando que la religión nos salva, pensando que nuestras buenas obras nos califican para estar en la presencia de Dios, y que no es lo que Dios nos dice en su palabra, entonces la Biblia nos dice que vamos a vivir separados de Dios. Y ese lugar de separación se llama el infierno, un lugar de tormento, un lugar donde no estará la presencia de Dios, porque nosotros hemos tomado la decisión o no hemos tomado, hemos tomado la decisión incorrecta o simplemente no la tomamos en el tiempo en que Dios nos dio la oportunidad de hacerlo. Por eso la Biblia dice que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Entonces, también aquí está hablando de, cuando hablamos de que veían señales que hacían los enfermos, habla de restauración o de reponer. Ahora,
La restauración de todas las cosas, en el contexto general de la Biblia, se tiene que dar cuando esté completo el tema de la restauración de toda la humanidad. Entonces, por eso es importante mirar a Israel. Es por eso que la Biblia de alguna manera nos muestra que el centro de atención, el reloj de Dios, es el pueblo de Israel. Y por eso tenemos que estar atentos a lo que está pasando con Israel en este tiempo, porque la restauración general de todas las cosas, es decir, de toda la creación, está considerando a Israel. Miren, hermanos, cuando llegue los tiempos del Apocalipsis, el pueblo de Israel volverá a Dios, creerá en Jesús, el verdadero Mesías. La iglesia, los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que en su mayoría ahora somos no judíos, o como la Biblia nos dice, gentiles, seremos arrebatados, seremos llevados. Este es un tema del cual ya hemos hablado en muchas prédicas. Jesús viene por su iglesia, por los que han sido redimidos, comprados con su sangre, por aquellos que han entregado su vida a Jesús, cumpliendo con el propósito, con lo establecido por el Padre. Entonces la iglesia se viene pronto, se va pronto con el Señor. Le recibiré en las nubes, dice el libro de Tesalonicenses. Entonces, el pueblo judío que no ha creído aún en el Mesías va a entrar en un proceso y Dios va a tratar con ellos. Se manifestará el anticristo, vendrá la gran tribulación, luego ellos volverán a Dios, se manifestará la última fiesta judía, el día de Yom Kippur, el día de la redención, del rescate. Entonces ellos verán a Dios, creerán en Él, y entonces luego nos dice la Biblia, el libro Apocalipsis, que el Señor vendrá y establecerá su reino y reestructurará todas las cosas. Ahí vendrá la restauración total. Entonces, la restauración tiene que estar, se va a manifestar en su plenitud o totalmente cuando Israel también entre dentro del plan y el propósito de Dios, cuando ellos sean redimidos, cuando ellos sean rescatados. Entonces ya ha sido rescatada, redimida la iglesia y ha sido redimido el pueblo de Israel. Entonces viene la restauración de todas las cosas. Ahora, este milagro de la alimentación de los 5,000 indudablemente nos da un vistazo de esto que va a suceder dentro de muy poco tiempo. Porque aquí habla también de redención, habla de restitución de estas cosas del pueblo gentil, Tiberíades, y del pueblo judío. Está hablando de los dos contextos aquí, del judío y del gentil, de los no judíos. Entonces, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso que Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que quita el pecado de Israel solamente, sino que quita el pecado del mundo. Pero Dios necesitó revelarse a Israel para que Israel se convirtiera en el mensajero a las naciones. Pero Israel perdió de vista eso. Por eso ahora Dios está usando a la iglesia. Por eso nosotros estamos dando testimonio aún a los judíos de que tienen que arrepentirse, de que tienen que aceptar a Jesús, amén, al verdadero Mesías como su Señor y Salvador, para que tengan redención, rescate, liberación. Ahora, de esto también nos habla la alimentación de los 5,000. Dice, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, una gran multitud, mucha gente. Hermanos, Dios ve a las naciones del mundo como el mar, donde hay una convulsión. Dice el libro de Apocalipsis de que vio
a una mujer sentada sobre muchas aguas. Cuando habla sobre muchas aguas, de mar, de abundancia de agua, habla de naciones, de multitudes de gente. Y aquí nos está hablando justamente, dice que había una gran multitud. Una gran multitud. Y esto podríamos decir que es de esa manera está viendo Dios al mundo. Hay una gran multitud que tiene una necesidad, que necesita ser alcanzada, que necesita ser alimentada. Jesús mismo va a decir que Él es el pan de vida que descendió del cielo. El Señor, en el Antiguo Testamento, el pueblo le pidió pan y Él hizo descender el maná, el pan del cielo. Jesús va a decir, yo soy el pan descendido del cielo. Es necesario comer su carne y beber su sangre. Es necesario entrar en esa relación de comunión con Él. Eso es lo que nos salva. No es la religión, es tener una relación con Dios. Y de eso predicamos. No predicamos religión, sino que tú y toda persona necesita tener una relación con el Dios vivo y verdadero. Entonces, dice Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Está mostrando la imposibilidad humana de saciar una necesidad básica. Hermanos, el hambre es una necesidad básica. ¿Cuánto más una necesidad espiritual? La salvación, que no puede ser comprada, que no tiene cómo medirse, no tiene cómo alcanzarse, porque es demasiado preciada. La deuda que tenemos con Dios por causa de nuestro pecado, por haberle dado la espalda, no tiene valor, no tiene cómo medirse la deuda que todo ser humano tiene con Dios. Entonces, dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ni habiendo tantas panaderías en ese lugar, se hubieran podido saciar a toda esta multitud. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle. Hermanos, Dios nos pone en situaciones para probarnos, para desafiarnos, para confrontarnos con nuestra triste realidad. Mucha gente no se acerca a Dios porque tiene fuerza, porque tiene medios, porque tiene capacidades, porque tiene recursos, porque tiene una cuenta bancaria, porque siente que todo está bien. Pero no es verdad que cuando tocamos fondo es el momento donde quizás recién miramos hacia el cielo. Es el momento donde clamamos sinceramente a Dios, porque ya no tenemos cómo, porque vemos que nuestros recursos son insuficientes, que no alcanzamos, que no podemos lograr lo que anhelamos. Y entonces en ese momento volvemos nuestra mirada a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que está dispuesto a tendernos su mano, porque dice la Biblia que su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero dice que el corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Dice, buscadme mientras puedo ser hallado, entre tanto que está cercano. Es decir, Dios nos insta a buscarle, pero tiene que ser un corazón sincero, un corazón que realmente va a darle el primer lugar a Él. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu voluntad. Pero muchos no están en ese nivel de entrega, en ese nivel de renuncia. Pero es cuando eso sucede, cuando Dios actúa, cuando Dios interviene, está dispuesto a actuar en nuestra vida y librarnos. Porque también este pasaje nos habla de liberación, de restitución, de volvernos a la posición inicial antes de que la humanidad cayera en esa rebelión, en el pecado. Ahora,
Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y gracias a Dios de que él siempre sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabes que él sabe qué hacer en la situación en que te encuentras? Pero él se mantiene al margen. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando lugar, porque tú no le estás dando la preeminencia. Volvemos a decir, amarás al Señor sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Pero muchas veces anteponemos nuestro yo, nuestra familia y otras cosas, y le robamos, le quitamos el lugar a Dios. Por eso Él está ahí expectante, Él te mira, Él nos prueba, Él nos confronta, a ver si declinamos, a ver si nosotros damos nuestro brazo a torcer y nos rendimos a Él. Pero muchas veces no reaccionamos de esa manera. Pero Él sabe lo que tiene que hacer. Si tu vida, amado amigo, hermano, está en las manos de Dios, hermano, si tú estás pasando alguna necesidad, escasez, enfermedad o alguna situación, ponte en las manos del Señor, porque Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Y su plan es perfecto. Él no tiene plan A, ni plan B, ni plan C. Él tiene un solo plan, y ese plan se va a llevar a cabo. Dice la Biblia que Él cumplirá su propósito en ti. Y su propósito es bendecirte. Su propósito es que tú, a pesar de las situaciones difíciles que puedas pasar, tengas victoria, porque Él está de tu lado. Entonces, dice el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe sacó cuentas y dijo, 200 salarios diarios de un obrero no alcanzarían para que ellos comiesen un poco. Un denario era una moneda romana que era el pago diario de un empleado, de un obrero. Está hablándonos aquí de casi un año de salario de un obrero. Un año tiene 365 días, es casi 8 meses, 9 meses de salario diario. No alcanzarían. ¿Por qué? Porque eran más de 5,000 personas. Solamente contando a los hombres eran como 5,000. Ahora, si ellos estaban acompañados de sus esposas o uno de sus hijos, ya teníamos 15,000. Pero normalmente habían 2 o más personas, 3 o 4 personas que conformaban una familia. Póngase que cada uno tenía que esos 5,000 multiplicados por 4 eran 20,000 personas. Era humanamente imposible. Era ni siquiera el Imperio Romano, con todo su poderío en ese momento, en esta situación, podría haber abastecido a toda esa multitud. Nos está mostrando aquí la inoperancia del sistema humano. Solamente Dios es la solución total y completa. Y no estamos hablando de asuntos religiosos, espirituales, porque en la práctica estas personas pudieron experimentar esa necesidad saciada. Es decir, ellos vieron, tocaron ese pan, pudieron ingerir ese pan, comieron todo lo que ellos necesitaban. Fue una experiencia. Muchas veces se niegan las experiencias. Solamente se toman las experiencias como algo negativo, como que uno se centra en las experiencias, pero la experiencia tiene que formar parte de tu vida, porque eso te va a marcar, eso va a dejar huella en tu vida. Por eso que encontramos escrito esto en las Escrituras. ¿Por qué? Porque fue un hecho real, fue algo que marcó la historia, fue la intervención de Dios en el ámbito humano, diciendo, yo soy el que soy, yo soy el único que puede saciarte.
no solamente en tu necesidad espiritual, sino también en tu necesidad material. Hermanos, porque Dios es un Dios integral. Dios tiene cuidado de ti. Dios es el que se nombra a sí mismo como Jehová Jireh, el que ve, prevé y provee para todas tus necesidades. Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y si tú le entregas tu vida, vas a ver en tu vida, en tu propia experiencia, esta obra, esta realidad. Entonces, vemos aquí la inoperancia. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. El pan de cebada era el pan que comían los pobres, las personas más pobres. El pan de harina de trigo era el que comía la gente más pudiente, pero el pan de cebada, precario por decirlo así, de la alimentación básica en ese tiempo. Y dice, y 2 pececillos, 2 pequeños pececitos. Ni siquiera dijo 2 peces, sino 2 pececillos, ¿no? 2 pequeños, serían pues tamaño de un anchoveta o qué sé yo. A pesar de lo poco que había, la intervención de Jesús hace que esto se incremente, esto se multiplique. Hermanos, lo poco en la mano de Dios tiende a multiplicarse, pero tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Tenemos que rendirnos a Él con todo lo que tenemos en nuestra mano y vamos a ver ese milagro multiplicador de todos los recursos que Dios nos ha dado a nosotros. Dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, nos dice la Escritura. Y aquí vemos a un niño, a un muchacho, con estos alimentos, con su lonchera, con su fiambre, qué sé yo. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. No le dijo que se sienten, que los hagan recostar. Esto también hace mención a lo que va a suceder en la Pascua. La gente se recostaba para poder comer. No es lo que vemos ahora en el cuadro de la Santa Cena, que todos están en una mesa cuadrada, rectangular, donde entran los 12 discípulos y ellos están sentados en una silla como la que nosotros acostumbramos tener en nuestra sala, en nuestro hogar. No, en la tradición judía es diferente. Ellos se recostaban, se reclinaban, por decirlo así, estaban medio echados. Por eso que Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús en la Pascua, en la última Pascua, antes de Jesús ir a la cruz. Entonces, dice, se recostaron, todos estaban recostados allí, haciendo como una rememoración a lo que va a suceder a la Pascua. Porque, como dice Pablo, Jesús es nuestra Pascua, que ya fue ofrecida por nosotros. Jesús está acá mostrándoles lo que más adelante va a indicar también, que Él es el pan de vida, que así como Dios multiplicó los panes, hizo descender el pan del cielo para que los casi cerca de 2 o 3 millones de israelitas en el desierto pudieran comer el pan y sean saciados. Igualmente, aquí Él está multiplicando el pan, está incrementándolo. Él está dando ese pan que va a saciar a esa multitud. Ahora, luego nos dice, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Aquí encontramos esta cifra. Los números también son importantes en la Biblia. Ya sea 5, 5,000, 50, 500, tiene como base el número 5. El número 5 en la Biblia nos muestra el número de la misericordia. Es el número de la misericordia. Ya lo hemos visto también
en el estanque de Betesda, casa de misericordia. Entonces, Dios en su misericordia nos ha dado, le dio al pueblo judío el Pentateuco, la ley. ¿Para qué? Para que ellos puedan, de alguna manera, tener una guía, ¿no? Por la misericordia de Dios, tener una guía de cómo conducirse en los caminos de Dios. Pero la ley también demostraba limitaciones por causa de la naturaleza humana. Y por eso ahora se refleja, se manifiesta la misericordia de Dios a través de la persona de Cristo. Ahora, el número 5 también representa o tiene importancia porque representa lo que es el jubileo, 50 años, que Dios también lo reveló al pueblo judío mientras estaba estableciendo la ley. Estableció normas de lo que era la redención, el recuperar, ¿no? Si alguien tenía una propiedad, eso decía el jubileo, podía venderla, pero a los 50 años le era devuelta. Era liberada esa propiedad y volvía a su dueño original. Y eso también nos habla de que va a haber un jubileo de parte de Dios, donde lo que a Él le pertenece, el mundo entero, que ahora está bajo el poder del maligno, porque la Biblia nos dice que Él es el príncipe de este mundo, no es el rey, es el príncipe, por causa de que Él ha tomado con engaño la posesión de la tierra. Por eso que vemos la maldad, por eso que vemos que el pecado reina, pero con ciertos límites. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está sentado sobre el trono y Él viene pronto a tomar posesión de lo que le pertenece. Va a haber un jubileo en toda la tierra. Todo lo que está ahora, todo lo creado, volverá a la propiedad del dueño original, de Dios, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Entonces, aquí lo que está proclamando, lo que nos está diciendo de alguna manera, que tiene relación es con un jubileo, un tiempo en que las cosas volverán a ser como el principio, donde el Señor tomará posesión, donde Él reinará, donde Él gobernará, donde estaremos libres, porque también el jubileo habla de liberación. El esclavo era libre para poder servir a su Dios, ya no estar subyugado por un amo. Entonces, aquí viene la liberación de esta situación crítica, de esta situación limitante. Estas personas tenían una necesidad, pero iban a ser liberados de esa necesidad por la intervención del mismo Dios en la persona de Cristo Jesús, de Dios mismo, porque Jesús es Dios. Él es el Hijo del Hombre, Él es quien dice ser, y que los religiosos de alguna manera no aceptaron. Entonces, aquí viene la liberación. Es como un pequeño adelanto, es una muestra de lo que va a suceder también en el futuro. Dios quiere hacerte libre. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, Él te hace libre de toda opresión, Él te hace libre de toda situación, de toda prueba. Él te da la victoria, Él va a intervenir. ¿Por qué? Porque tú le has dado el lugar que a Él le corresponde, le estás dando el primer lugar. Entonces, está hablando aquí de como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, dice cuánto querían. Felipe dice 200 denarios no bastarían para que ellos tomen un poco, pero dice que ellos tomaron todo cuanto querían. Vemos aquí este milagro, este poder sobrenatural, saciando toda necesidad. Amigo, hermano, no hay nada imposible para Dios. Dios puede intervenir ahora.
y arrancar ese cáncer de tu cuerpo. ¿Tienes alguna necesidad de trabajo? ¿Tienes alguna deuda pendiente? Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él quiere sanarte. Él quiere redimirte de esa condición en que te encuentras. Pero tú tienes que darle lugar. Tú tienes que rendirte a Él. Tú tienes que abrirle tu corazón y decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Señor, sáname para que a partir de hoy yo te sirva todos los días de mi vida. Y si no, Señor, igual, yo quiero vivir por la eternidad contigo, porque en algún momento de mi vida yo partiré de esta tierra, pero quiero estar contigo por la eternidad. Y quiero dar testimonio de ti. Quiero ser un instrumento para que mi familia también te conozca. Así que, amados hermanos, amigos, es el momento. El Señor Jesús, su palabra nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que ábrele tu corazón a Él en esta mañana. Y bien, y tomó Jesús aquellos panes. Mira, esos panes allí simplemente eran 5 panes y 2 peces. Pero cuando Jesús los toca, dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, hizo la oración de bendición. Padre de la tierra, que nos das el alimento, bendice, multiplica, y Dios conoce tu necesidad. Dios va a multiplicar lo poco que tienes. Dios va a intervenir. Cuando tú pones en las manos de Dios las cosas, es ahí donde tú estás habilitado para experimentar no 1 ni 2, sino todos los milagros que sean necesarios para que tú puedas ser prosperado, bendecido, restaurado a esa comunión que Dios quiere tener contigo todos los días de tu vida. Porque no es solamente ahora, es andar de la mano del Señor todos los días. Él dice que aquel que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso que cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo, sígueme. Tú tienes que seguir a Jesús, tú tienes que andar con Jesús. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación. Entonces, dice que tomaron cuanto querían. Versículo 12. Cuando se hubieron saciado, se saciaron. Imagínense, estaban ya que no les entraba más. Dijeron, no, ya no, gracias. ¿No? Es como cuando estás en una fiesta y pasan los bocadillos y dicen, no, ya no, gracias, ¿no? Ahí no más, ya me llené. Así fue repartido. Ahora dice luego, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recogen los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Aquí Jesús está hablando de algo importante. Jesús no quiere que nada se pierda. Imagínense, si Él no quiere que se pierda siquiera un pedazo de pan. A veces nosotros podemos tomar desayuno y sobró el pan. Y entonces, de repente, ya no lo comemos y se enmohece y después lo botamos. Pero Jesús dijo, yo no quiero ni siquiera que un pedacito de pan se pierda. ¿Cuánto más el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos le conozcan, que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús? Hermano, si Dios considera un pedazo de pan, ¿cuánto más quiere que nosotros, la humanidad, le conozca, que no nos perdamos, que no partamos de este mundo y tengamos que ir a un lugar que Dios no preparó para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles? Pero que lamentablemente mucha gente se está yendo a ese lugar porque no está aceptando, no está recibiendo
el rescate, no está recibiendo lo que Dios ha determinado para poder tener vida eterna, para poder tener salvación. Entonces, dice recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí está la voluntad de Dios, que no quiere que nada se pierda. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice 12 cestas. Decíamos una vez más, los números tienen relación. El número 12 está ligado con el gobierno. El número 12 está ligado con el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos. Entonces, siempre el número 12 tiene algo importante. Está hablándonos aquí de Israel. Está hablándonos de que Dios no quiere que Israel se pierda. Hemos dicho de que habla de los dos contextos. Habla de la fiesta judía. Habla del mar de Galilea, haciendo mención a un lugar conocido. Habla de Tiberias, también conocido ese lugar con ese nombre gentil, porque Dios quiere alcanzar y restaurar al mundo entero. Quiere que su pueblo vuelva, que no se pierda. Y el apóstol Pablo nos dice que Israel será salvo en un solo día, en un asunto escatológico, en un asunto que está pronto por cumplirse, porque Dios es fiel a su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dice que entonces recogieron esas cestas para que no se pierdan. Dios tiene consideración, tiene en mente esa salvación futura de su pueblo, del pueblo de Israel. Así como ha salvado a su pueblo, a su iglesia, porque somos parte de su pueblo espiritual. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Miren, en el contexto que vimos anteriormente, ¿no? De Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18, aquí Dios le revela y le dice a Moisés que Dios levantará un profeta como él, y a él tenían que oír, a él tenían que obedecer, porque él hablaría de parte suya, haciendo referencia al Mesías, haciendo referencia a Jesús, que ahora está delante de ellos. Es decir, iba a ser era un mandato para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, porque ellos eran los que habían recibido la ley. Moisés escribió esto para el pueblo judío. Pero miren lo que dice ahora esta gente, esta multitud. No hace referencia a ese profeta para que el pueblo judío se aperciba y obedezca, sino que dicen ellos, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Está haciendo una revelación, esta gente está declarando algo, que no solamente este profeta ha venido para revelarse a Israel, sino al mundo entero. Ahí está mostrándonos el alcance de la redención. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. El plan de Dios es un plan global. Él quiere alcanzar el mundo. Por eso que ahora su iglesia predica, proclama las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Por eso te damos esta buena noticia de que tú no tienes por qué morirte e irte al infierno, porque Jesús quiere que tú tengas vida eterna. Quiere que tú tengas esa relación con Él y tengas acceso libre a la presencia de Dios. Que el día que tú partas de esta tierra puedas estar con Dios por la eternidad.
Pero luego el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La misión de Jesús era primeramente la salvación de la humanidad por medio de la fe, aceptándole a él como el Salvador, como el Mesías. Él no venía todavía a tomar posesión de lo que le pertenece. Hemos hablado del jubileo. Hay un jubileo que está por cumplirse y en ese jubileo ya Jesús volverá, pero no como un cordero, no como un niño, sino vendrá como juez. Vendrá a tomar posesión de lo que le pertenece. Vendrá a poner su pie sobre esta tierra y volver a tomar lo que a él le pertenece como creador, como Dios. Por eso que Juan nos dice en el capítulo 1 que él es el creador, que él, a través de él y por medio de él, fueron hechas todas las cosas, como lo dice también el libro de Colosenses. Él tomará posesión pronto de lo que le pertenece. Por eso que él se apartó, porque no era el tiempo, pero ese tiempo vendrá. Jesús viene pronto. Hemos estado predicando y diciendo que ya las profecías, las señales se están dando. Queda muy poquito por cumplirse. La pregunta es, ¿estás preparado para ese día? Porque Jesús viene y vendrá con los suyos, vendrá con los que le han recibido como Señor y Salvador, pero también vendrá para juzgar a aquellos que no abrieron su corazón y no aceptaron lo que Dios había puesto, establecido como requisito para ser parte de su pueblo, para ser o convertirse en sus hijos, para ser su iglesia, para ser su pueblo. Es que le abran su corazón, que le entreguen su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús viene pronto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Has tomado la decisión de entregarle tu vida a Él? Si no lo has hecho, la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Yo te invito, te exhorto, te animo a que no dejes pasar este día, que no dejes pasar este momento y le entregues tu vida a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Hazlo de todo corazón, sinceramente. Cierra tus ojos, abre tu boca, porque la Biblia dice que con la boca se confiesa para la salvación, pero con el corazón se cree para que esto se convierta en un hecho de justicia, con el cual Dios te justifica. Así que haz conmigo esta oración en esta mañana. Dile así: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, y que eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Tómame así como estoy. Y, Señor, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice que hoy
hoy 23 de marzo, te has convertido en un verdadero hijo e hija de Dios. Que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy hay una fiesta en los cielos, porque tú tomaste la decisión correcta, en el tiempo correcto. Así que te animamos a perseverar, porque la Biblia dice que el que persevere, este será salvo. Así que queremos brindarte alguna ayuda para que tú puedas crecer, avanzar en esa nueva vida que Cristo te ha dado, para que tú des fruto, porque ese es el propósito de Dios, que des fruto para su gloria, para que tú puedas alcanzar a muchas personas también, que tú te conviertas en un mensajero de Dios, para que otros también te conozcan, quizás en tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo. Así que, si tú hiciste esta decisión, comunícate con nosotros. Queremos brindarte algunas ayudas y queremos también orar por ti. Los días miércoles, 7:30 de la noche, estamos teniendo nuestro tiempo de oración por tantas necesidades a través de este medio, orando por el Perú y por las personas que nos escriben, dándonos sus motivos de oración. Tú puedes ser una de esas personas. Así que también conéctate con nosotros los días miércoles, 7:30 de la noche. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, estamos teniendo el mensaje de edificación y de salvación. Gracias por tu tiempo y una vez más, sé parte de nosotros compartiendo este video con personas que no conocen al Señor, con personas que tú sabes que eran cristianos y se han apartado, con personas que forman parte de tu entorno familiar, compañeros de trabajo, etc. Y ora al Señor para que cuando tú se lo compartas, Dios toque su corazón, ponga esa inquietud y puedan escuchar este mensaje de principio a fin, porque hemos visto que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Así que Dios te ama y les ama a ellos también. Y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.